Yo apreté el bolígrafo contra el papel con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. 2 días antes de la boda. En el despacho de notario en el corazón de Madrid, con el sol de octubre filtrándose a través de las persianas venecianas, firmé el prenupcial que mi prometido, Javier, y su familia habían exigido como un ultimátum. Es por protección mutua. Amor, me había dicho él esa mañana, con esa sonrisa suya que siempre parecía esconder un cálculo. Su madre, doña Carmen, sentada al otro lado de la mesa de caoba, me observaba con ojos de halcón, como si yo fuera una intrusa en su linaje de banqueros y aristócratas menores. Firme, página tras página, sin leer ni una línea más allá de las primeras. Ellos lo lamentaron después. Oh, cómo lo lamentaron. Pero empecemos por el principio, porque esta historia no es solo sobre tinta seca en un documento, es sobre el veneno que se filtra en las venas cuando el amor se pudre. Me llamo Elena Vargas, nacida en un barrio obrero de Vallecas, hija de un mecánico y una costurera que murieron demasiado pronto en un accidente de tráfico. A los 28 años, había escalado hasta ser abogada junior en un bufete de renombre. No por conexiones, sino por uñas y dientes. Javier lo supe en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles. Él, heredero de un banco familiar en quiebra lenta, con ojos verdes que prometían el mundo y un traje que gritaba privilegios. Nos enamoramos rápido, o al menos eso creí. Él me cortejó con cenas en el atrio, paseos por el Retiro al atardecer, y promesas susurradas en la cama de su ático en Salamanca. Eres mi salvación, Elena. Con tu fuego, renaceremos juntos. La familia lo vio diferente. Doña Carmen, viuda de un banquero que dejó deudas como herencia, me midió desde el primer encuentro en su chalet de La Moraleja. Una chica de barrio. Y signo de interrogación a M. Bici o S.A. Sin duda. Sus palabras eran miel envenenada, siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Javier era su único hijo, el pilar de un imperio tambaleante. Yo, con mi sueldo modesto y mis raíces humildes, era una amenaza y si lo arrastraba al fango, pero él insistió. Mamá, Elena es lo mejor que me ha pasado. Así que cedieron, a regañadientes, planeando la boda en la Catedral de la Almudena, con 300 invitados de la alta sociedad madrileña. El prenupcial llegó como un mazazo. 2 días antes, en una cena familiar que se torció en interrogatorio. Doña Carmen lo sacó de su bolso de Hermes, un fajo de papeles que olía a traición. Es estándar, cariño. Prutache a Javier de imprevistos. Javier evitó mi mirada, jugueteando con su copa de Rioja. Las cláusulas eran un laberinto si nos divorciábamos en los primeros 5 años. Yo no tocaba un euro de su fortuna. Si había infidelidad de mi parte, perdía todo, incluso mi derecho a reclamar pensión alimenticia. Pero si él era infiel, nada. Absolutamente nada para mí. Es por equidad, dijo el abogado de la familia, un tipo con bigote gris y acento de Castilla. Firmé sin protestar. ¿Estás segura, Elena? Preguntó Javier, con un atisbo de culpa en la voz. Asentí, sonriendo. Por nosotros. En ese momento, supe que el amor había muerto, solo quedaba la venganza, fría y calculada como un bisturí. Esa noche, sola en mi piso de Chamberí, con el eco de la ciudad nocturna filtrándose por las ventanas, lloré por última vez. No por ellos, sino por la Elena ingenua que había creído en cuentos de hadas. Recordé a mi madre, cosiendo hasta la medianoche para pagar mis libros de derecho, la gente como nosotros. Mija, siempre paga doble. Tenía razón. Pero yo no pagaría más. Saqué mi propio borrador de prenupcial, uno que había preparado en secreto con un notario de confianza en Usera. No era el de ellos, era mi arma. Incluía una cláusula oculta.
disfrazada en el lenguaje leguleyo, si Javier o su familia interferían en mi carrera o bienestar post-matrimonio. Yo ganaba el control de un fideicomiso secreto que él había mencionado de pasada. Un fondo de emergencia de 2 millones de euros escondido en las Islas Caimán. ¿Cómo lo supe? Una confidencia ebria en una noche de verano, cuando él se jactó de su colchón familiar. Lo inserté sutilmente, con la ayuda de un colega que odiaba a los ricos por principio. Al día siguiente, la boda. La catedral rebosaba de flores blancas y murmullos de envidia. Yo, en un vestido de Vera Wang prestado por una clienta, caminé del brazo de un tío lejano hacia el altar. Javier me miró como si yo fuera su trofeo, ignorante de que ya lo había desarmado. Los votos fueron un teatro en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Reí por dentro. La recepción en el Hotel Westin Palace fue un torbellino de champán y falsos halagos. Doña Carmen me besó la mejilla, bienvenida a la familia. Elena. Su perfume. Chanel no. 5. Me dio náuseas. Esa primera noche de casados, en la suite nupcial, Javier me poseyó con urgencia, como reclamando territorio. Pero yo ya no era suya. Mientras él dormía, saqué el teléfono y envié un email anónimo al consejo del banco familiar. Pruebas de las deudas ocultas de Javier. Documentos que había sustraído de su escritorio durante una visita sorpresa. Nada ilegal, solo astucia. El primer golpe, sutil, pero letal. Los días siguientes fueron una luna de miel falsa en Ibiza. Playas de arena blanca, yates de amigos, y él, cada vez más distante, revisando correos con el ceño fruncido. ¿Problemas en el trabajo?, pregunté inocentemente, sorbiendo un mojito. Nada que no pueda manejar. Mentiroso. Yo ya sabía, el banco estaba al borde del colapso, y mi filtración había alertado a los inversores. Doña Carmen me llamó esa tarde. Elena, ¿has oído algo extraño? Su voz era hielo. No, suegra. ¿Por qué? Colgué, sintiendo el primer cosquilleo de poder. De vuelta en Madrid, la rutina se instaló como una niebla tóxica. Javier pasaba noches en la oficina, regresando con olor a whisky y perfume barato. Lo descubrí una semana después, un mensaje en su teléfono, de Laura. Cuando repetimos. Laura, su asistente, una rubia oxigenada de 22 años con ambiciones de ascenso. El dolor me atravesó como un cuchillo, pero lo transformé en furia. No lloré, planeé. Contraté a un detective privado, un ex policía de barrio con deudas, por 500 euros al mes. Sigue a mi marido, y no escatimes en detalles. Las fotos llegaron pronto, Javier y Laura en un motel de las afueras, en el yate familiar, incluso en nuestra cama durante un viaje de negocios. Cada imagen era un clavo en mi ataúd emocional, pero también munición. Doña Carmen, ajena, me invitaba a tés en su club de señoras, donde chismorreaban sobre esposas modernas que no saben su lugar. Yo sonreía, asintiendo, mientras en mi mente tejía la red. El primer conflicto real estalló en una cena familiar. Javier, ebrio, soltó. Elena, el prenupcial fue idea de mamá, pero tú lo firmaste. Así que no te quejes si las cosas se ponen complicadas. Doña Carmen intervino. Querido, Elena entiende que el dinero es sagrado. Yo me levanté, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El dinero es sagrado, sí. Pero la lealtad es divina. Salí, dejando un silencio que pesaba como plomo. Esa noche, sola, recordé a mi padre, con las manos engrasadas, diciéndome, la venganza no es dulce. Mija, es amarga, pero justa. Tenía razón. Al amanecer, envié las fotos a Doña Carmen, anónimamente, con una nota, protache a tu hijo, o el mundo lo sabrá. El pánico se desató.
Javier me confrontó al mediodía. ¿Qué has hecho? Elena, mamá está histérica. Fingí sorpresa. No sé de qué hablas. Pero en sus ojos vi el miedo. El primer sabor de la victoria. Las grietas en nuestra fachada matrimonial se ensancharon como fisuras en una presa a punto de romperse. Madrid, con su bullicio eterno de tráfico y sirenas, parecía burlarse de nosotros, parejas paseando por Gran Vía, ajenas al infierno que yo orquestaba. Javier se volvió paranoico, revisando cerraduras y contraseñas, durmiendo con un ojo abierto. Estás diferente, Elena, me dijo una noche, mientras cenábamos ensalada de quinoa en silencio. Diferente como fría. Como si guardaras un secreto. Sonreí, sirviéndome más vino. Todos guardamos secretos, amor. El tuyo con Laura es encantador. Su rostro palideció. ¿Qué has dicho? Dejé el tenedor, disfrutando el momento. Laura. La chica de la oficina. Bonitas fotos. No. En el motel de Leganés, con esa lencería roja que no es mía. Él se levantó de un salto, derribando la copa. Maldita seas. Me estás espiando. No espiar, Javier. Es supervivencia. La discusión escaló, gritos que retumbaron en el ático, platos volando, él acusándome de celos patológicos, yo riendo con una histeria que me aterrorizaba. Eres una oportunista. Por eso firmaste el prenupcial sin chistar. Rugió. Toqué el collar de perlas que me regaló en el compromiso, sintiendo su peso como una soga. Oportunista. Sí. Pero tú eres el traidor. Doña Carmen irrumpió al día siguiente, con su chofer esperándola abajo. Elena, esto es inaceptable. Javier está destrozado. Esas vilezas que enviaste. Fuiste tú. Su salón, decorado con tapices de Goya falsos, olía a lavanda y rencor. Me senté en el sofá de terciopelo, cruzando las piernas. Suegra, si yo tuviera pruebas de infidelidad, el prenupcial las invalidaría. No, pero no hay cláusula para mentirosos. Ella se acercó, sus joyas tintineando como cadenas. Eres veneno, niña de barrio. Pensé que Javier te domaría, pero veo que no. Renuncia a esto, o te arrepentirás. Amenazas veladas, típicas de su clase. Arrepentirse es un lujo para los inocentes, respondí, levantándome. Yo ya perdí mi inocencia el día que firmé. Salí al jardín, donde las rosas trepaban por pérgolas oxidadas, y llamé a mi detective. Más profundo. Quiero todo, cuentas offshore, deudas ocultas, amantes pasadas. Él gruñó, esto te va a costar extra, señora. Paga con mi alma si hace falta. Esa tarde, recibí el dossier. Javier no solo engañaba, había desviado fondos del banco para pagar deudas de juego en casinos de Marbella. Y Laura no era la primera, había una fila de mujeres, desde modelos en Ibiza hasta una ex en Barcelona. Pero el golpe maestro, doña Carmen sabía todo. Emails interceptados la mostraban aconsejando a su hijo, usa el prenupcial como escudo. Si se entera, la echa sin un céntimo. El odio me consumía. Un fuego que me mantenía despierta noches enteras, caminando descalza por el parque frío. Recordaba nuestra luna de miel, sus besos en la playa de Cala Comte, juramentos rotos como conchas pisoteadas. ¿Cómo había llegado a esto? La traición no era solo carnal, era existencial. Me habían reducido a un accesorio, una firma en un papel para legitimar su decadencia. Pero yo, Elena Vargas, no era una víctima. Era la tormenta. El siguiente movimiento fue social. Invité a Laura a un café de reconciliación en la chocolatería San Ginés, ese rincón histórico donde el chocolate humea como secretos. Ella llegó nerviosa, con vaqueros ajustados y una coleta alta, fingiendo inocencia.
Señora Vargas, no sé por qué me ha llamado. Porque eres parte de mi matrimonio, queridita. Le mostré las fotos en mi tablet, su rostro descomponiéndose como masa cruda. Javier me dijo que estabais en crisis. Reí amargamente. Crisis. Qué eufemismo bonito. Pero dime, Laura, ¿sabes del fideicomiso en Caimán? 2 millones que él te prometió para tu futuro juntos. Sus ojos se agrandaron. ¿Él? ¿Qué? Le di una copia del prenupcial alterado. La cláusula oculta resaltada. Si lo demandas por promesas falsas, ganas. Pero si callas, yo lo destruyo todo. Ella se fue temblando. Un peón en mi tablero. Javier lo supo esa noche, has hablado con ella. Estás loca, Elena. Lo enfrenté en la cocina, con el cuchillo de pan en la mano, no para herirlo, solo para recordarle el filo de mi rabia. Loco es casarse con una mentira. Firma el divorcio, Javier, o el banco cae. Él se rió, incrédulo. No puedes. El prenupcial te ata. Lee la letra pequeña. Amor. Le arrojé el documento. Por primera vez, vi pánico real en sus ojos verdes. Doña Carmen contraatacó con abogados. Me citaron en su bufete de la Castellana. Un laberinto de marmoliegos. Señora Vargas, este prenupcial es fraudulento. Lo anularemos. Su letrado, un tiburón con corbata de seda, desplegó papeles. Yo, calmada, saqué mías grabaciones de Javier admitiendo las deudas, obtenidas legalmente mediante un micrófono en su coche. Otro toque del detective. Inténtelo. Y el escándalo salpicará a todos, prensa, inversores, hasta el club de golf de su difunto esposo. Doña Carmen palideció bajo su maquillaje. Eres un monstruo. No, suegra. Soy el espejo de su codicia. La ciudad parecía conspirar conmigo. Lluvias torrenciales azotaban Madrid, convirtiendo las calles en ríos de lodo, como mi alma. Caminaba por el Prado, frente a los cuadros de Velázquez, preguntándome si las duquesas retratadas habían sentido este vacío. La soledad era mi aliada ahora. No tenía amigos en común con Javier, solo colegas del bufete que me miraban con lástima. Llamé a mi única confidente, Marta, una enfermera de mi barrio natal. Elena, ¿estás bien? Suenas lejana. Lejana del infierno. Sí. Pero el fuego quema. Ella suspiró, la venganza come el alma. Amiga. Mejor comer que ser comida. El Duist menor llegó esa semana. Javier intentó seducirme de nuevo. Una noche de truenos. Con velas y disculpas. Perdóname, Elena. Fue un error. Volvamos a ser nosotros. Sus manos en mi cintura. Su aliento a menta cubriendo el hedor de la traición. Por un segundo, vacilé el amor residual, ese veneno dulce. Pero empujé. Nosotros murieron en ese motel. Él se derrumbó, sollozando como un niño. Te amo. Mentira. Lo grabé todo. Otro clavo en su ataúd. La presión montaba. El banco perdió un inversor clave, gracias a rumores que yo planté en foros anónimos. Doña Carmen me rogó una tregua en un restaurante de Chamberí, por Javier. Él te necesita. Su orgullo hecho trizas, lágrimas reales en sus ojos. Necesita un terapeuta, no una esposa. Salí, dejando la cuenta sin pagar. El poder era embriagador, pero solitario. En el metro de vuelta, una mujer mayor me miró, hija, el rencor envejece. Asentí, sabiendo que ya estaba envejeciendo. El fuego que yo había encendido empezó a devorarlo todo. Y con él, pedazos de mí misma que no sabía que podía sacrificar. Madrid en noviembre es un manto gris, con niebla que se cuela en los huesos como dudas, y yo me movía por sus calles como un fantasma vengador.
Javier se hundía, ojeras profundas, corbatas desaliñadas, llamadas frenéticas a su corredor de bolsa. El fideicomiso. Elena. ¿Cómo lo supiste? Me espetó una mañana en el desayuno, con el periódico abierto en una portada que gritaba escándalo bancario, quiebra inminente. Amor. Los secretos son como amantes, siempre se acuestan con el enemigo. Respondí, untando mantequilla en mi tostada con deliberada lentitud. Doña Carmen, esa leona herida, recurrió a tácticas bajas. Difamó mi reputación en los círculos sociales, Elena Vargas, una trepadora que falsificó documentos. Chismes que llegaron a mi bufete, donde mi jefe, un andaluz bonachón llamado Paco, me llamó al despacho. Niña, ¿qué pasa con tu matrimonio? Hay rumores. Me tragué el nudo en la garganta. Rumores, Paco. Nada más. Pero si me necesitas en un caso grande, estoy lista. Él asintió, palmeando mi hombro. Eres dura como el acero toledano. No dejes que te rompan. Salí fortalecida, pero el aislamiento dolía. Ya no era la novia radiante, era la paria. El conflicto se ramificó al dinero, ese dios falso de la familia. Javier intentó congelar mi cuenta conjunta, un movimiento patético, ya que yo había transferido todo a una offshore propias semanas atrás. Es mío, gritó por teléfono desde la oficina. No, Javier. Es nuestro. Y yo lo protejo mejor. Colgué, sintiendo el pulso de la adrenalina. Esa tarde, visité al notario de Usera, mi aliado en las sombras. La cláusula está activada, señora. Si proceden con el divorcio hostil, el fideicomiso pasa a usted. Asentí, firmando extensiones. 2 millones, no por avaricia, sino por justicia. Con eso, reconstruiría mi vida, lejos de sus ruinas. La psicología del odio es un abismo. Noches en vela, soñando con mi madre cosiendo mi vestido de novia. Su sonrisa orgullosa, serás feliz, Elena. Despertaba sudando, con el pecho oprimido por la culpa. ¿Era esto felicidad? No, era catarsis. Un exorcismo sangriento. Consulté a un terapeuta en secreto, una mujer de 50 con acento catalán. La venganza es un ciclo, Elena. Rompe el tuyo o te consumirá. Ya me consum, admití. Pero ellos empezaron el fuego. Ella escribió en su libreta, el perdón libera. La rabia encadena. Salí sin pagar, demasiado cruda para palabras bonitas. Laura se convirtió en mi peón involuntario. Me contactó una semana después. En pánico, Javier me despidió. Dice que tú lo obligaste. La encontré en un bar de Malasaña, con el maquillaje corrido y un gin tonic tembloroso. Ayúdame, Elena. No tengo nada. Le di 500 euros y un consejo, demanda por acoso laboral. Usa esto, le pasé copias de emails comprometedores. Ella dudó, pero... Eres su esposa. Era. Ahora soy su juez. Laura se fue, un aliado frágil, pero útil. El efecto dominó, su demanda salpicó al banco, atrayendo a la prensa amarilla. Heredero bancario en lío sexual. Título El Mundo. Javier llegó a casa esa noche como un toro herido, embistiéndome contra la pared. Has destruido todo. Mamá está enferma por tu culpa. Sus manos en mis hombros. No amor, sino rabia pura. Lo empujé, arañando su mejilla. Tú destruiste primero, con tus mentiras, tus deudas, tu polla en cualquier falda. La bofetada que me dio resonó como un trueno. Caí, el labio sangrando, pero no lloré. Me levanté, escupiendo sangre, tócalo de nuevo, y te mato. Él retrocedió, horrorizado por su propia mano. Lo siento. Dios, Elena. Salí al balcón, el skyline de Madrid parpadeando como estrellas falsas, y llamé a la policía.
No por arresto aún no, sino por orden de alejamiento. Señora, agresión doméstica. Sí. Y peor viene. Doña Carmen me visitó en el hospital, donde me cosieron el labio. Flores en la mesita. Su rostro demacrado. Hija. Por favor, detén esto. Javier está perdido. Primera vez que me llamaba hija. Quise creerla. Por un latido. Perdido lo estuvo siempre. Carmen. Usted lo crió así, codicioso. Infiel. Ella sollozó, tenía miedo de perderlo. Como perdí a su padre. Confesión. Grieta en su armadura. El miedo no justifica la traición. La eché, pero sus lágrimas me perseguían. ¿Era ella la villana? ¿O solo una madre rota? El clímax se gestaba. El banco colapsó parcialmente, quiebra técnica. Accionistas huyendo como ratas. Javier intentó suicidarse pastillas en el baño. Encontrado por el ama de llaves. Lo llevaron al Gregorio Marañón. Tubos y monitores pitando como acusaciones. Doña Carmen me suplicó en la sala de espera. Ve con él. Por piedad. Fui, viéndolo pálido. Roto. Elena, murmuró. No me hables. Arrepiéntete en silencio. Salí. El pasillo interminable como mi furia. Pero el twist se acercaba. Uno que ni yo preveía. En el dossier final del detective. Un sobresellado para sus ojos solamente. Lo abrí en un café de la Latina. Con el aroma a churros ahogando mi pulso. Fotos de mi infancia. No mías, mi madre. Joven. Riendo con un hombre que no era mi padre. Y una carta, Elena. Tu verdadero padre es Arturo Ruiz, el socio fundador del Banco de Javier. Murió en un accidente orquestado por doña Carmen para quedarse con todo. El mundo se inclinó. No era una esposa traicionada, era una hija robada. La venganza ya no era personal, era sanguínea. La revelación me golpeó como un mazazo en las costillas, dejando un hematoma invisible que pulsaba con cada latido. Sentada en ese café de la Latina, con el bullicio de turistas y lo que el sajeno samite remoto interno, releí la carta una y otra vez. Arturo Ruiz, mi padre biológico. Un banquero visionario cuya muerte en un choque automovilístico en la Sierra de Guadarrama. Hace 28 años. Había sido tachada de trágico accidente. Mi madre, silenciada por vergüenza y un acuerdo extrajudicial, me crió con mentiras piadosas. Tu padre era un buen hombre, pero se fue pronto. Ahora lo entendía, doña Carmen. Entonces una joven viuda ambiciosa. Había eliminado al socio para devorar el banco entero. Y Javier. Mi medio hermano. El incesto involuntario de nuestra cama nupcial me revolvió el estómago. Bilis subiendo como veneno. Salí tambaleándome a las calles empedradas. El viento otoñal azotando mi abrigo como flagelos. Madrid, mi ciudad de contrastes, los rascacielos de AZSA chocando con las tabernas centenarias. De repente se sentía como una tumba abierta. Llamé a Marta. Mi ancla, necesito verte. Ahora. Nos encontramos en el Parque del Oeste, bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Le conté todo. Voz quebrada, lágrimas mezclándose con la lluvia fina. Dios, Elena. Hermana, eso cambia todo. Ella me abrazó. Su uniforme de enfermera manchado. Cambia la venganza. O la purifica. No. La hace sagrada. De vuelta en el ático ahora un mausoleo de muebles caros y recuerdos podridos. Busqué pruebas. El detective había sido meticuloso, informes forenses manipulados. Testigos silenciados con pacos de la familia Ruiz no. De los López. El apellido de Javier. Doña Carmen había urdido el golpe perfecto, seducir a Arturo. Quedarse embarazada de Javier. Luego el accidente para heredar. Mi madre recibió una miseria para callar, criando a la bastarda en Vallecas mientras ellos nadaban en oro.
El odio se transmutó en algo primal, un aullido ancestral. No era solo por la boda traicionada, era por una vida robada. Confronté a Javier en el hospital, 2 días después, cuando lo dieron de alta con calmantes y terapias. Su habitación olía desinfectante y derrota. Elena, quédate. Hablemos. Me senté en la silla de vinilo, el sobre en mi regazo. Háblame de tu padre, Javier. De Arturo Ruiz. Su rostro se congeló, ojos vidriosos por las medicinas. ¿Qué sabes tú? Saqué las fotos, la carta. Todo. Él era mi padre. Tú, mi hermano. Y tu madre, una asesina. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el pitido de su monitor. No. Imposible. Pero lo vio en mis ojos, la verdad desnuda. ¿Vomité palabras, me casaste sabiendo? ¿O fue coincidencia retorcida del destino? Él negó, sollozando, no lo sabía. Mamá nunca. Dios. Elena, lo siento. Doña Carmen lo negó al principio, cuando la arrinconé en su chalet de La Moraleja. El salón, con sus cuadros de Sorolla falsos, se sentía claustrofóbico. Delirios. Esa costurera tuya era una mentirosa. Pero temblaba, sus manos artríticas retorciéndose. Le mostré el dossier, autopsia alterada, transferencias bancarias a mi madre. Confiesa, Carmen. Por piedad. Ella se derrumbó en un sillón, el maquillaje corriendo como máscaras caídas. Fue por Javier. Arturo iba a dejarnos, a exponer mis errores. El coche. Un fallo en los frenos. Un taller de confianza. Asesinato en frío. Envuelto en eufemismos de clase alta. ¿Y mi madre? ¿La mataste también? No. Pero la silencié. Por el bien de todos. La furia me cegó. Quise arañarla. Estrangularla con su propia bufanda de cachemira. En cambio, grabé su confesión, el teléfono oculto en mi bolso. Un arma legal ahora. Esto va a la policía, Carmen. Y al juez. Ella se rió. Histérica, pruebas de hace 30 años, prescribe. Pero no homicidio agravado. En España. No prescribe. Salí. El portón cerrándose como una guillotina. El conflicto se expandió, familia contra familia, aunque la mía era un eco. Llamé a primos lejanos en Vallecas, contándoles la verdad. Tía Rosa. Arturo era mi padre. Nos robaron. Ella, con voz ronca de fumadora, venganza. Mija. Por tu madre. La sociedad madrileña bullía, rumores de incesto, asesinato, quiebra. El prenupcial, ahora irrisorio, se volvió mi escudo con la cláusula activada. Reclamé al fideicomiso. 2 millones. Manchados de sangre, pero míos. Javier intentó redimirse, cartas suplicantes. Flores en mi bufete. Hermana. Esposa. Perdóname. Quemé las cartas en la chimenea, viendo las llamas devorar sus palabras como yo devoraba su mundo. Pero el peso emocional me aplastaba, náuseas por nuestros besos, pesadillas de camas compartidas. Terapia con la catalana, eres sobreviviente. No verdugo. Ambas. Corregí. El clímax se acercaba, un vendaval. La policía allanó el chalet de Doña Carmen, orden basada en mi denuncia anónima, con la grabación como cebo. Titulares en ABC, escándalo en banca madrileña, asesinato por herencia. Javier me llamó desde una comisaría, ayúdame. Elena. Mamá está arrestada. Dudé. El corazón partido en astillas. Ayúdate tú. Confiesa. En la noche, sola, bebí tinto de La Rioja hasta el amanecer, brindando por fantasmas, mi padre, mi madre, la Elena muerta. La venganza era victoria pírrica, ganaba todo. Perdía el alma. El clímax estalló como una tormenta en la sierra, repentina y devastadora.
arrastrando a todos en su corriente imparable. Madrid, bajo un sol invernal pálido, se convirtió en escenario de mi juicio final. La detención de doña Carmen fue solo el preludio. Esposas plateadas en sus muñecas enjolladas, flashes de cámaras en la puerta del chalet, vecinos de La Moraleja murmurando tras cortinas de encaje. «Es inocente», gritó ella a los periodistas, pero su voz se quebró como cristal fino. Yo observaba desde un coche alquilado, a cuadras de distancia, el corazón martilleando un ritmo de tambores fúnebres. La venganza, ese amante celoso, ya no me consolaba, me devoraba. Javier irrumpió en mi ático esa tarde, con el rostro surcado de lágrimas y barba incipiente. «La has matado, Elena, mamá en la cárcel. Por tu culpa». Lo enfrenté en el salón, con vistas a la plaza de Colón que ahora parecían burlas. «No la maté. Tú la encubriste, con tu silencio». Él cayó de rodillas, agarrando mis piernas. Era un niño. No sabía. «Pero tú, ¿cómo pudiste? Somos sangre». La palabra sangre me erizó la piel, evocando noches prohibidas, toques que ahora mancillaban como ácido. Lo pateé suavemente, no por odio, sino por autopreservación. «Levántate. O confiesa, o muere ahogado en mentiras». La policía lo citó al día siguiente, interrogatorio en la jefatura superior, en la calle de Leganitos. Yo testifiqué, voz firme como acero, entregando el dossier completo. Doña Carmen López planeó el asesinato de Arturo Ruiz en 1997. Tengo confesión grabada. Documentos falsificados. El inspector, un madrileño curtido con bigote gris, asintió. «Esto es grande, señora Vargas». «Motivo personal». «Familiar», respondí, sin más. Javier, en la sala contigua, colapsó mi madre. Mi padre. Todo era mentira. Su confesión fluyó como paz, detalles del encubrimiento, deudas pagadas a mecánicos corruptos, el silencio impuesto a mi madre con cheques mensuales hasta su muerte. El banco se desmoronó en tiempo real. Accionistas vendiendo acciones como pánico en bolsa, el valor cayendo del 20% en una hora. Titulares en El País, Dinastía López, de la opulencia al abismo. Doña Carmen, desde Carabanchel, me envió una carta por abogado, maldita bastarda. Te maldigo por toda la eternidad. La quemé, pero sus palabras se clavaron como espinas. La sociedad, esa hidra de chismes, me devoró viva, invitaciones canceladas, miradas en la calle, una asesina de familias susurrado en mi bufete. Paco me defendió, eres heroína, Elena. No les des el gusto. Pero el aislamiento era un sudario. El enfrentamiento final fue en la audiencia preliminar, en los juzgados de lo penal. Doña Carmen, en traje sastre gris, demacrada pero regia, me miró desde el banquillo como una reina destronada. Javier, testigo en contra, tartamudeó mi madre. Lo ordenó. Por el banco. El juez, un sevillano de voz grave, dictaminó prisión provisional. Ella gritó al salir, «Elena, esto no acaba aquí». Pero sí acababa. O eso creí. La emoción me traicionó esa noche. En un bar de tapas en La Latina, sola con una caña de Mau, el llanto vino en oleadas por el padre que nunca conocí, por la madre silenciada, por el hombre que creía amar y era mi sombra genética. Un desconocido se acercó. «Señora, ¿está bien?» «Mejor que nunca». Mentí, pero mi voz se quebró. Salí a la Plaza Mayor, nevada ligera cubriendo los adoquines, y grité al cielo, «Valió la pena». El eco fue mi única respuesta. El twist mayor irrumpió al alba, una llamada del inspector. «Señora Vargas, nueva evidencia». Doña Carmen no actuó sola. Su madre, Elena, su verdadera madre, fue cómplice. El mundo se oscureció. Mi madre,
La costurera de manos callosas. Había aceptado dinero no solo por silencio, sino por participar, testigo falsa en la escena del accidente, jurando que Arturo bebía. Ella lo amaba, pero el miedo. Eligió la supervivencia, explicó el policía. La traición final. De la carne de mi carne. Corrí al cementerio de la Almudena, donde yacía su lápida modesta, y cavé con las uñas la tierra fría. ¿Por qué? Mamá, me robaste a mí misma. El guardia me sacó, gritando como loca. Javier me encontró allí, envuelto en abrigo. Lo supe ayer. Lo siento. Nos abrazamos, no como amantes, sino como sobrevivientes rotos. Hermano, murmuré, el tabú disolviéndose en pena compartida. Dejemos esto atrás, suplicó. Pero la venganza, una vez desatada, no se apaga fácil. Las cenizas de nuestro mundo incinerado se asentaron lentas, como nieve sucia en las aceras de Madrid, cubriendo todo en un gris irremediable. El juicio de doña Carmen duró meses, un circo mediático que devoró los titulares: la viuda negra de la banca, heredero confiesa, incesto y asesinato. Ella, con dignidad fracturada, se declaró culpable en un acuerdo, 20 años en prisión. El banco liquidado, fortunas embargadas. Javier, desheredado y endeudado, se mudó a un piso modesto en Carabanchel. Ironía del destino. Mi antiguo barrio. Me visitó una vez, con una botella de vino barato, el fideicomiso. Úsalo para bien, Elena. Lo tomé, pero no bebí. El bien es relativo, Javier. Como nosotros. Yo reclamé los 2 millones, no por lujo, sino por redención. Invertí en un fondo para víctimas de violencia patrimonial, un bufete pro bono en Vallecas para mujeres como mi madre, silenciadas, traicionadas. Paco me ascendió: eres leyenda, niña. Pero la fama era un peso. Documentales sensacionalistas, entrevistas rechazadas, una biografía no solicitada. Elena Vargas, la vengadora de Madrid. Rey. Amarga, vengadora. Sí, pero marcada. Las emociones se entretejían como raíces podridas, furia agotada. Un vacío que el terapeuta catalán llamó duelo compuesto. Sesiones semanales en su consulta de Malasaña, con vistas a grafitis anarquistas. Perdonar no es olvidar, Elena. Es soltar. Suelto, pero no olvido. Soñaba con Arturo, un hombre alto, de risa fácil, extendiendo la mano en un parque imaginario. Hija, vive. Mi madre aparecía también, suplicante: perdóname. La perdoné, en silencio, plantando una rosa en su tumba. Por las mentiras, pero por el amor también. La sociedad, caprichosa, me rehabilitó a medias. Invitaciones a galas: la sobreviviente, pero miradas de lástima en el retiro. Encontré amor fugaz: un profesor de literatura en la Complutense, con ojos tristes y versos de Lorca. Eres fuego domado, me dijo en una cena de paella. Duró 3 meses, el pasado era un invitado permanente. No puedo, le confesé. Yo soy las cenizas. Doña Carmen murió en prisión. Cáncer rápido. 2 años después. Javier me llamó: quiere verte. Fui a Soto del Real. El penal un laberinto de barrotes y ecos. Ella, calva y frágil en bata, me miró sin odio. Hija. Lo siento. Por todo. Lágrimas. No mías. Era por poder. Pero perdí el alma. La perdoné. No por ella, sino por mí. Muere en paz. Javier y yo asistimos al funeral. Un entierro discreto en el cementerio de la Almudena. Somos libres, murmuró él. Asentí, pero la libertad olía a humo. La cadena de consecuencias se extendió. Laura, mi peón, se casó con un contable, enviándome una postal: gracias por la lección. El detective abrió agencia propia con mi bono.
Madrid siguió girando, nuevas quiebras, amores rotos. Pero yo, Elena Vargas, era renacida en hierro. Caminaba por Gran Vía al atardecer, el sol tiñendo los edificios de oro falso, y sentía, por primera vez, paz quebradiza. La lección, la venganza es un puente quemado, cruzado una vez, sin retorno. Gané justicia, perdí inocencia. Pero en las noches quietas, con el rumor del tráfico como nana, susurro a los fantasmas, lo hice por nosotros. Y el silencio responde, sí, lo hiciste.